las cosas pasajeras no empañen la claridad de nuestro destino eterno. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 10 al 15, dice la santa palabra del Señor. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Amén y amén. Bien, este libro, esta palabra que encontramos el día de hoy por misericordia del Señor en el libro de Eclesiastés, sabemos que fue escrito por el rey Salomón, hijo de David. Y en estos capítulos de Eclesiastés encontramos algo que es muy significativo y es un mensaje que le está dando inicialmente como a los jóvenes para que sepan cómo enfrentarse a la vida, cómo enfrentar los caminos que van a encontrar y cómo evitar en la vida vivir en el camino de la sabiduría humana. Y por el contrario, el llamado para que puedan vivir ellos el camino, el que Dios les ha puesto, pero conforme a la sabiduría de Dios. Salomón entonces es uno de los hombres, o quizá el hombre más sabio que ha estado en la tierra, lógicamente después de Jesucristo nuestro Señor. Y lo que más le conocemos a Salomón, o lo que más nos llama la atención es que cuando él tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, lo que hizo Salomón fue pedirle sabiduría. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3. En Primera de Reyes 3, 11 y 12 nos dice la palabra del Señor, que allí Salomón es agradable delante de los ojos del Señor por lo que le pidió. ¿Y qué fue lo que le contestó Dios? Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces vemos la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Cuando Salomón tiene la visión y Dios le permite escoger que le pida algo, ¿qué es lo que normalmente pediríamos? Y la misma palabra lo está diciendo, está allí explícitamente. ¿Qué es lo que normalmente pide? Tener larga vida, largura de vidas. Yo creo que es algo que todos normalmente queremos, que Dios nos dé mucha largura de años, que nos dé riquezas, que podamos nosotros tener un dominio sobre nuestros enemigos o que los enemigos no tengan potestad para venir sobre nosotros. Es lo que normalmente una persona pide para sí. Pero el texto nos enseña que esto no es lo más importante, ni siquiera esa largura de días que todos pedimos, sino la sabiduría.
Él pide la sabiduría ¿para qué? Para gobernar un pueblo, el pueblo de Israel que Dios había puesto bajo su dominio. Y él le dice, Señor, esta gente es mucha y yo soy muy joven aún, yo no sé cómo gobernarlo, dame sabiduría. Es decir, no me des la fuerza para yo gobernar sobre ellos, no, la sabiduría del reino, la sabiduría de Dios para guiarme conforme a tu palabra. Y es lo que nosotros siempre debemos pedir delante del Señor. Señor, dame sabiduría para llevar mis días, no sé cuántos sean, porque sabemos todos que no sabemos cuándo partiremos delante del Señor. Nosotros solamente sabemos el día que hemos venido a este mundo, pero no sabremos el día que vamos a salir de este mundo. Solamente Dios lo conoce. Y esto es claro, que una persona que ayer la vimos aliviada ya mañana puede no estar. Entonces no depende sino de la voluntad de Dios, pero nuestro ser, nuestra oración, nuestro clamor, nuestro espíritu debe estar buscando siempre hacer la voluntad de Dios y pedirle como Salomón, pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo debo yo gobernar mi vida? ¿Cómo debo yo gobernar mi casa, mi familia, mis hijos? ¿Cómo debo yo gobernar mi empresa, amado Señor? ¿Cómo debo vivir incluso en medio de la sociedad? Entonces lo que vemos acá es que quien escribe el libro de Eclesiastés es una persona que tiene sabiduría, la sabiduría de Dios. Y Salomón lo que quiere enseñarles entonces, lo que quiere mostrarle tanto a las personas de aquel momento como a nosotros a través del Espíritu Santo es que comprendamos la vanidad de este mundo. La palabra que podemos decir que más se repite en el texto cuando leemos todos los capítulos de Eclesiastés, la palabra que más se repite una y otra vez es vanidad. De hecho, en el pasaje que estamos leyendo, en el capítulo 8, del 10 en adelante, encontramos por lo menos 2 o 3 veces la palabra vanidad. Y es que la palabra vanidad quiere decir algo pasajero, algo insignificante o sin sentido. Y hay veces también se interpreta como incomprensible cuando se refiere a los misterios y a los propósitos de Dios. Hay cosas que nosotros no comprendemos, cosas que hace Dios que nosotros no comprendemos. Y sobre estos temas, entonces, utilizando la palabra vanidad, se refiere Salomón. Entonces vemos que el libro relata unas experiencias vividas por Salomón. El libro relata el estudio y la investigación que hizo Salomón, incluso la meditación de él acerca de su propia vida. Sabemos que Salomón, podríamos decir que es el hombre más rico que ha tenido la tierra. La sabiduría que tuvo Salomón, él tuvo también muchas experiencias con su casa, con su gobierno, con las mujeres que tuvo. Sabemos que Salomón tuvo todo un pueblo para gobernar. Y él meditaba en todo esto, guiado por el Espíritu Santo, para dejar por escrito todas estas experiencias que nos iban a servir a nosotros de referencia en la forma que nosotros debemos mirar la vida. Entonces, él relata, después de meditar y saca las conclusiones respecto a la vida del hombre. ¿Qué es la vida del hombre? ¿Qué es? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos acá? Y hay veces cuando una persona que no conoce la palabra de Dios se hace esa pregunta, se siente totalmente frustrado. Y dice, ¿yo para qué corro tanto? ¿Yo para qué corrí tanto? ¿Yo para qué luché tanto? Si al final nada tengo o si al final nada me llevo. Y es exactamente allí donde está el punto que el Espíritu de Dios quiere que sepamos hoy. Que conozcamos esos propósitos de Dios. Entonces, es esa comprender que esas alegrías o esos momentos que vivimos en este mundo son unos momentos y unas alegrías, una satisfacción muy limitada, es totalmente limitado. Y si nosotros hacemos como un rápido recuento así de nuestra vida, sabemos que hemos tenido momentos alegres. Y si nos acordamos, sabemos que esos momentos de plena alegría o de mucha alegría, porque realmente la plena alegría es solamente en la presencia del Señor, pero de mucha alegría y gozo y momentos de tranquilidad fueron muy escasos y por muy corto tiempo. Y a eso se refiere el pasaje bíblico. Entonces, nos dice la palabra que no importa la condición en que se encuentren, en que nos encontremos en este mundo,
No importa los afanes, los planes que tengamos, las riquezas, las frustraciones, las pérdidas que podamos tener, que todo eso nada tiene y todo eso es diferente a la persona que tiene en su vida, tiene presente a Dios. Entonces lo que nos muestra el texto y al final vamos a ver que Salomón concluye es, mire, la diferencia entre una situación y otra es quién tiene en su vida, en su recorrido, en su caminar, quién tiene presente a Dios. Y quién trabaja y hace una gran cantidad de cosas y tiene sus propios, los estudios y los conocimientos de este mundo, los conocimientos de este siglo, las filosofías, todo lo que este mundo enseña, y al final solamente recoge frustraciones. Más aquel que tiene la presencia del Señor tiene ese gozo de saber que su vida, su paso por esta tierra es solamente momentánea y que todo este caminar es para conducirnos delante y de la mano de nuestro Señor Jesucristo a la presencia del Señor. Entonces miremos cómo el mismo Salomón nos muestra, nos dice que un punto teológico que es bien importante. Y ese punto teológico es que no importa la persona en el lugar donde nos encontremos, repito, en los afanes, en las condiciones que nos encontremos, delante del Señor estamos iguales todos. Hay en Eclesiastés capítulo, volviéndonos un poquito al capítulo 7, en el versículo 20. Es un punto teológico que nosotros debemos de tener ya muy claro en nuestros corazones. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y esto toca muy fuerte a aquellas personas que se creen o que la Biblia los cataloga como moralistas, que dicen es que yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, es más, yo no insulto a los vecinos. Aún esas personas que les conocemos como los moralistas, aún sobre ellos dice el justo juicio de Dios, la sabiduría del Dios eterno, que somos pecadores. Sabemos que el mejor punto para uno entrar, el punto de partida para uno entrar en la presencia del Señor es reconocer precisamente esto, de que todos somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo, que hemos pecado contra Dios, que conforme a su santa palabra nosotros hemos transgredido todos sus mandamientos. Y el texto nos dice lo mismo que nos confirma en el Nuevo Testamento, no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno que busque verdaderamente a Dios. Entonces, desde allí es un punto muy importante en todo lo que enseña el libro de Eclesiastés y todo lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Todos somos pecadores. Y si partimos de que todos somos pecadores, entonces tenemos que saber algo que es importante y es también que todos vamos a comparecer delante del Señor. En el mismo Eclesiastés, si nos devolvemos un poco, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos que todos, absolutamente todos, vamos a estar delante del Señor. Dice el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, perdón, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, aquí vemos que tanto el justo como el impío, todos compareceremos delante del Señor, delante del trono del Señor. Y lo hemos aprendido también, los creyentes iremos al tribunal de Cristo, los no creyentes delante del trono blanco para el juicio y castigo eterno. Y eso es algo que debemos siempre de recordar, que es diferente, los que somos creyentes, los que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, que sabemos que solamente en Él hay salvación, entonces sabemos que Él pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario y que ese juicio ya fue pagado por Él y nosotros entraremos en su presencia por gracia como un regalo divino. Pero los que rechazan a Jesucristo, la palabra de Dios dice que ellos ya han sido condenados por no creer. Entonces esa es la gran diferencia. Pero todo lo que se hace debajo del sol, dice la palabra del Señor, que va a ser juzgado. Entonces miremos todos los argumentos que ya no tenemos como contexto del libro de Eclesiastés para que nos acerquemos de una mejor manera
a la presencia del Señor. Entonces sabemos que todos vamos a comparecer delante del Señor. Y es algo que tenemos que tener muy presente, porque todos los afanes de este mundo están enfocados como si nunca fuéramos a morir. Los afanes de este mundo, de la sociedad, de todo es como si fuéramos a permanecer aquí eternamente. Pero sabemos que no es así, sabemos que no va a pasar de esta manera, sino que todos vamos a comparecer delante del Señor y que partiremos de este siglo. Entonces, sabemos que quién puede resistirse o quién puede obviar, quién puede evitar el momento en el que el Señor nos llame, cuando el Señor termine, que nosotros hemos terminado nuestro trasegar por este mundo, inmediatamente vamos a llegar delante de la presencia del Señor. De hecho, el mismo Eclesiastés nos dice ahí en el capítulo 8, versículo 8, y miremos qué tan importante este versículo porque nos muestra, Eclesiastés 8, versículo 8, nos muestra que todos somos totalmente dependientes de la voluntad de Dios, dependientes de lo que el Señor quiera de todos y cada uno de nosotros. Entonces el versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces todo esto nos muestra la palabra del Señor, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Esa palabra desde el original espíritu puede ser traducida también viento. Podría leerse, no hay hombre que que tenga potestad para retener el viento. ¿Quién puede retener el viento? Absolutamente nadie lo puede retener. Pero también puede hacer referencia a que nadie puede retener su espíritu en su cuerpo. Es decir, cuando una persona muere, sabemos que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién puede retener su espíritu en el cuerpo por voluntad propia para que el cuerpo siga viviendo? Absolutamente nadie. Nadie puede retener la vida. La vida nuestra depende solamente del Dios Todopoderoso. Solamente nuestras vidas están en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Y sobre eso, sobre esta verdad y estas verdades que nos ha enseñado la palabra de Dios, debemos enfocar nuestra mirada, debemos enfocarnos en nuestra vida en torno a lo que nos espera después. ¿Hacia dónde vamos? Somos peregrinos que vamos caminando todos los días hacia la presencia del Señor, hacia la presencia del Dios Todopoderoso, del grande, fuerte e invencible Rey. Entonces sobre esto dice la palabra del Señor en el texto, versículo 10, en Eclesiastés 8, versículo 10, dice la palabra del Señor. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Entonces lo que está diciendo es, la palabra del Señor lo que nos enseña, lo que nos está diciendo es, mire, ¿cuántas cosas suceden en este mundo? ¿Y cómo es posible? Pensamos en nuestra naturaleza caída como seres humanos. Pensamos nosotros, decimos, ¿cómo es posible que las personas que han obrado mal, que han hecho tanta transgresión delante de Dios y delante de los ojos de los hombres, cómo es posible que a esta gente le rindan tantos homenajes? Y vemos, lo conocemos por redes sociales, lo conocemos por la misma televisión, las noticias, cómo gente que pertenecieron a los grupos armados ilegales, cuando uno de ellos muere, les hacen grandes honores y grandes tributos y gran cantidad de gente les sigue para honrarlos. Sobre esto se está quejando el predicador, como dice la palabra del Señor, el Salomón, y dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más a los que frecuentaban, es decir, a los que oraban, porque dice, a los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Entonces, vemos cómo mucha gente se esfuerza en orar, en ayudar a otras personas, y esa gente se olvida fácilmente, pero aquellos que actúan mal, aquellos que están en desobediencia, como que se les rinde más culto, más tributo. ¿Y con qué termina diciendo el versículo? Esto también es vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto también es pasajero. Esto es por un corto tiempo.
eso no tiene significado, es insignificante en comparación a lo que vendrá para aquellos que obren y que vivan con rectitud. Entonces vamos viendo la gran diferencia. Aunque nos parezca que eso pues no debería ser así y quizás atormente nuestros corazones y nuestros espíritus porque decimos, ¿por qué esa gente les hacen eso y aquellos que obraron bien están en el olvido o nunca lo tuvieron en cuenta? Recordemos que si alguien obra conforme a la voluntad de Dios, será menospreciado en este mundo. No será en este mundo tomado para bien, sino que va a ser siempre rechazado. Versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo que se está diciendo entonces es, pasan cosas muy malas en este mundo. Inmediatamente no llega el castigo, ni de los gobiernos de este siglo, ni tampoco vemos el castigo inmediato del Dios Todopoderoso y justo. Entonces, ¿qué pasa? Esto conduce a que el pecado vaya creciendo y creciendo más en las personas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque antes de que todos reconociéramos cuando pecamos, devolvernos a Dios y pedirle perdón, decimos, como no pasó nada, entonces puedo seguir haciendo. O como alguien hizo algo malo y no le pasó nada, entonces yo también puedo ir haciendo cosas malas y no me va a pasar nada. Por eso dice que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Por qué sucede todo esto? Porque no tienen presente a Dios. Y recordemos que eso fue lo que vimos en el contexto. La diferencia de todos estos afanes está entre el que en su vida tiene presente a Dios y el que en su vida no tiene y menosprecia al Dios Todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando si una persona se equivocara o cometiera el pecado, de los que nosotros decimos un pecado horrendo, que le hizo un daño, un acto malvado contra un niño, contra una niña, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que venga el castigo de Dios y le caiga un rayo inmediatamente. Claro, como no sucede eso, entonces pensamos que no va a pasar nada. Pero resulta que puede que en este mundo no pase nada. Pero sabemos que los juicios de Dios son justos y verdaderos y que delante de sus ojos no hay nada oculto y que Él conoce todo. Si no sucede el castigo inmediatamente, ¿esto por qué se da? Se da por la misericordia del Señor. Vámonos a 2 de Pedro 3:9. Allí encontramos lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor no retarda su promesa, sino, según como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Recordemos lo que vimos en el mismo Eclesiastés 3:20, que todos somos pecadores. Si Dios ejecutara castigo, juicio y castigo, inmediatamente cometemos el pecado, todos habríamos muerto. Y es que la palabra de Dios testifica, todos somos pecadores. ¿Por qué no recibimos todos el castigo inmediatamente? Porque Dios está esperando y es lo que Él quiere, es la oportunidad que nos está dando a toda la humanidad, es que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que vengamos delante del Señor arrepentido y decirle, Señor, he pecado, siento atormentado mi corazón porque sé que he pecado contra ti, contra el cielo, contra tu palabra. Y eso es lo que, por eso es que aún el Señor no ha regresado. Por eso dice que el Señor retarda su promesa. ¿De qué? De que Él venga. El contexto es el regreso del Señor. Y dice, no, es que dicen que el Señor vuelve, pero así, no, así estamos hace 2000 años y nada que regresa. Pues si el Señor hubiera venido antes, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos escuchado el mensaje de la salvación y entonces estaríamos perdidos eternamente en el fuego del infierno? Pero Él, por gracia y misericordia, ha retardado, ha retrasado según nuestro entendimiento. Todo está en la voluntad de Dios. Dios tiene los tiempos perfectamente establecidos. Pero según nuestro entendimiento, ¿por qué no ha regresado? Porque estaba esperando que usted y nosotros entráramos en el gozo de su presencia a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que quiere el Señor. Aunque
mucha gente no lo entienda, nosotros sabemos que sí, que Él va a regresar. Entonces, volviendo a Eclesiastés, sabemos que el Señor a todos nos está dando la oportunidad de ¿qué? Del arrepentimiento. Versículo en 12. Dice la palabra del Señor, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y aquí hay una gran diferencia. Aunque el pecador siga pecando 100, 1000 y 10,000 veces más, que no tienen temor de Dios y que piensan que no les va a ir mal, a nosotros, los que tenemos al Señor, sí sabemos, tenemos la seguridad de que sí nos va a ir bien. Y es algo que debemos dar importante. No esperemos una retribución en este siglo. No esperemos, que es lo que enseña la falsa teología, eh, la teología de la prosperidad, que entonces, como yo soy hijo de Dios, la riqueza la voy a tener en este mundo. No, sabemos que este mundo va de mal en peor y que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, Él lo tiene guardado allí en su reino, y es en su reino donde nosotros recibiremos esas recompensas, como dice la palabra de Dios, pero son todos esos regalos que el Señor quiere y que ha preparado para recibirnos allí cuando lleguemos delante de Él. Entonces nosotros tenemos que tener presente, no nos comparemos con los pecadores. ¿Por qué a los pecadores no les pasa nada y tanta maldad que hace, y este gobernante de turno y este y otro? ¿Por qué no les pasa nada? Ellos creen que pueden seguir así, pero llegará el día en que partan de este siglo, y si tristemente se van sin haberse arrepentido y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, van al juicio eterno. Eso es lo que la diferencia. Nosotros tenemos el temor de Dios delante de su presencia. Versículo 13. Y que no le irá bien al impío. Es continuidad del anterior. Sabemos nosotros que a nosotros nos irá bien delante del Señor. Y sabemos también que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia del Señor. Entonces, aquí hay algo que es muy importante, y es que muchas personas dicen, ¿por qué le va bien al impío, al que obra mal, y aquel que se esfuerza en hacer las cosas bien, en obrar bien, sin mentir, sin engañar, sin dañar a nadie? ¿Por qué le va mal? Tengamos nosotros presentes algo que es muy importante. Nosotros que tenemos el temor de Dios, sabemos que Él nos va a acompañar aunque tengamos tribulación, aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos tristezas. Él siempre nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esto le pasaba, no solamente le pasó a Salomón, los salmistas también lo sintieron. Si vamos rápidamente al Salmo 73, vamos a leer rápidamente del 1 al 9, vemos cómo un hombre de Dios sentía frustración. Un salmista de nombre Asaf. Él decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, está hablando de su experiencia, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Qué es lo que vemos acá? La prosperidad del impío. Y está siendo analizada esa prosperidad desde un hombre que teme a Dios, desde un hombre que sirve a Dios, desde un hombre que trabaja para Dios. Y él dice, yo casi deslizo, es decir, ya estaba sintiendo amargura en su corazón
porque cómo era posible que a toda esta gente impía les fuera tan bien, prosperaban sus casas, sus negocios, no se enfermaban, sus vidas muy bien, y por qué aquellos que trabajaban para Dios les pasaban cosas tan tristes. Y por eso él dice, casi me deslizo, casi mm, reniego contra Dios, pero él encontró la respuesta, y esa respuesta la encontró ahí mismo en el Salmo, en el versículo 17. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió de opinión? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Claro, cuando ya conoció la palabra del Señor, cuando ya conoció lo que significan las cosas que pasan en este mundo y que posiblemente no veamos juicios en este mundo para muchas personas, cuando vayan delante del Señor van a tener un fin muy triste. Si en este momento alguien está pasando por momentos de tribulación, de dificultad, de enfermedades tristes, graves, de situaciones muy dolorosas, aún así, debemos de recobrar esperanza y saber que nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Claro que oramos y pedimos al Señor para que nos dé más sanidad y nos dé largura de días, nos dé más días en este mundo, claro. Pero principalmente debemos tener claro que en el reino de los cielos no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber lloro. Lo importante para nosotros es ese lugar, pero los impíos no saben el dolor que les espera, que no va a ser por un año, no va a ser por 10 años, ni por 20, ni por 30, ni por 50. Va a ser eternamente el dolor, el llanto y el crujir de dientes. Entonces, cuando el salmista comprendió esto, dijo, ya ahora comprendo. En la posición que nos encontramos, aunque de momento puede ser triste, a nosotros nos espera algo totalmente mejor y bueno que lo que les espera a los impíos cuando venga el justo juicio de Dios. Volvemos entonces al versículo 15 del capítulo 8 de Eclesiastés. Y entonces va terminando el pasaje que el Señor nos regala el día de hoy. Dice, por tanto, alabé yo a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Este pasaje podría uno malinterpretarlo, es decir, que el salmista está diciendo, entonces aquí lo mejor es, como no sabemos qué va a pasar, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es un dicho muy popular, de hecho es un texto bíblico. El mismo pasaje lo encontramos en la Biblia, nos dice cómo el Señor a través de Pablo, en el contexto de que Pablo estaba hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra resurrección, y él diciendo, si nosotros no tenemos la esperanza de la resurrección, pues entonces ¿para qué trabajamos? Pues entonces comamos y bebemos que mañana moriremos. En ese contexto encontramos en 1 Corintios, encontramos el pasaje. 1 Corintios 15, versículos 32 y 33. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, repito, en el contexto este de que si nuestra esperanza no es que vamos a estar delante del Señor, pues ¿para qué nos afanamos en obedecerlo? ¿Para qué nos esforzamos en seguir su doctrina, su enseñanza? Lo que está diciendo es, como tenemos la certeza de la resurrección, entonces, aunque suframos en este mundo, aún así tenemos gozo porque sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cuando lleguemos a ese puerto seguro, entonces se nos van a abrir los ojos del entendimiento y nos vamos a postrar delante del Señor para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Entonces la diferencia está en la palabra que estaba Salomón en el versículo 15, y a diferencia de lo que está diciendo Pablo, es que la diferencia está en que según como nos acerquemos nosotros, tenemos la esperanza bendita o no encontramos sentido a la vida. Porque aquella persona, como no está con los ojos puestos en el Señor, como no está llevando su vida delante del Señor, conforme a la voluntad del Señor, no le encuentra sentido, y es donde dice, yo para qué trabajé tantos años si al final me quedo sin nada.
Si al final hoy no puedo disfrutar de todo mi trabajo, si hoy no puedo disfrutar de mi familia porque me he quedado solo, si hoy mis hijos, dicen algunos padres tristemente, y esto es pecado delante de los ojos de Dios, abandonar a los padres, si algunos padres, si mis hijos ya ni me saludan, ya ni sé dónde están, se fueron y me dejaron, ¿yo para qué me esforcé tanto? Pero debemos de entender que nuestra vida debe ser conducida delante de los ojos de Dios y que aún en medio de dificultades, de dolor y tristezas sabemos, repito, hacia dónde vamos. Entonces, el que vive sin la esperanza va a decir, lo mejor es comamos y bebamos porque aquí moriremos y nada va a pasar, no sabiendo lo que ya hemos explicado del juicio eterno. Pero los que sí tenemos la esperanza y lo que sabemos que todo esto está dentro del plan de Dios para nuestra salvación, nos gozamos aún en medio de la adversidad, aún en medio de tribulaciones, de tristezas, estamos firmes delante del Señor porque sabemos, no sabemos, porque sabemos que iremos delante de Él, no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar en este mundo. Hay personas hoy que por dictamen médico están muy enfermas, muy graves. Y quizás esas personas duren más que muchos de los que estamos escuchando el mensaje. No sabemos cuándo el Señor va a llamar. Lo que sí sabemos es que todos vamos a partir de este mundo. Pero ¿cómo nos vamos a ir equipados? Entonces, lo que nos enseña la palabra del día de hoy, para que vamos cerrando, para que vamos concluyendo, es que las cosas pasajeras no empañen la claridad de nuestro destino eterno, que nada de este mundo, ni los afanes de este siglo opaquen nuestra mirada fija y que esté siempre esa mirada totalmente clara hacia dónde vamos nosotros, hacia el encuentro de quién vamos hacia el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que nos esforcemos en este mundo, absolutamente nada nos llevaremos. Mas, si vamos con la fe cristiana, con la fe puesta en Jesucristo, nosotros iremos delante de nuestro Señor. Es más, el mismo Señor será el que nos lleve delante del Padre. Tengamos claro que aunque el impío hoy lo veamos florecer y lo veamos que se enferma, no le pasa nada con la justicia, todos sus negocios parece que prosperaran, todo le sale derecho, como decimos popularmente, que nada de eso afecte nuestro buen comportamiento para agradar a Dios. Recordemos el texto que repetía varias veces, la diferencia de los que temen al Señor, de los que viven en el temor de Dios. ¿Somos quiénes? Los creyentes. Los creyentes vivimos en el temor de Dios. Es decir, comprendemos que yo era un pecador, lo acabamos de leer en la palabra, que conforme a la ley de Dios merecía la muerte, el castigo eterno, que por gracia Cristo Jesús pagó por mis pecados en la cruz y que ahora Él me ha justificado a través de la fe en Jesucristo. Es decir, ya esos pecados que eran imputados en contra mía, ya Cristo Jesús los ha tapado con su santa sangre. Él los pagó en la cruz del Calvario. Nosotros ahora somos ¿quiénes? Somos los justos delante del Señor, somos justificados delante del Señor. Ahora nosotros debemos comportarnos dignamente como hijos de Dios, haciendo ahora sí las buenas obras, comportándonos bien, que nuestro lenguaje sea el adecuado, el tener misericordia a los semejantes, amar aún a nuestros enemigos, porque ya somos salvos, no para ser salvos, como lo vimos al principio en Efesios 2, 8, 9. La salvación es por gracia y no por obras, pero ya que sí somos salvos, entonces ahora hago las obras en el nombre de Jesucristo, para agradar a nuestro Dios. Entonces, que nada nuble nuestra mirada en el destino hacia donde vamos, que nuestra esperanza esté siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso debemos de concluir con el mismo Eclesiastés, versículo 12, versículo 13. Y yo creo que es la mejor conclusión que podemos tener. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Después de todo lo que Salomón vivió, experimentó, analizó, todo lo de sus propias experiencias o de otros, ¿qué dijo? El fin de todo el discurso oído es este, o sea, la conclusión perfecta es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo, el todo en el hombre. Esto es el todo del hombre. ¿El qué? El temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay nada más importante en nuestra vida sino que estar delante de Dios con fe y esperanza en que Él nos ayudará. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y recordemos que las cosas pasajeras
no empañen la claridad de nuestro destino eterno. Amén y amén. Oremos al Señor.